Casi no pasa semana que no tengamos un sismo. Esta vez le tocó a Chachas, en Arequipa. Felizmente de baja intensidad, pero igual son alertas que debemos tener en cuenta por si ocurre un sismo de mayor magnitud. 21 personalidades de diferentes ámbitos de la vida nacional han sostenido una singular conversación con Santiago Pedraglio y cuyo resultado está compilado en este volumen que ha editado la Universidad Católica: Diplomacia, Política, Minería, Arte y Cultura, Música, Literatura, Ciencia, Actuación, Periodismo, Religión, en fin, esas y otras disciplinas contadas por sus protagonistas y que ahora nos los cuenta Santiago Pedraglio. ¿Por qué prefieres hablar de diálogos, de conversaciones y no de entrevistas? Tengo la impresión de que una entrevista es cuando tú vas con un objetivo más o menos definido, ¿no es cierto? Casi como esta. Exacto, de sacar determinadas cosas, ¿no? de un personaje, mientras que yo la verdad lo que me propuse era conversar de manera abierta, o sea, ir con un plan muy abierto de conversación, no era buscar la noticia. En las conversaciones salen una serie de cosas sorprendentes. Yo intervengo relativamente poco en las conversaciones. Dejas hablar. Tú. Yo dejo hablar, sobre todo dejo hablar, porque creo que era fundamental establecer una base de diálogo y de confianza. ¿Cuál es el origen de este libro? Mira, el origen la verdad tiene nombre propio, es mi amistad con el embajador Bácula. Yo conversaba con Bácula, mira, un par de veces al mes por lo menos, días sábados en la tarde me caía por su casa. En un momento determinado me di cuenta de que estaba perdiendo un tremendo testimonio que no había grabado, nunca lo había grabado. Entonces dije, bueno, primero tengo que grabar a Bácula. Incluso cuando me decido grabar al embajador Bácula, él ya estaba delicado de salud, ¿de acuerdo? Entonces, pero eso me motiva pensar que hay otras personas que también tendrían muchas cosas que decir sobre el siglo XX y que podrían perderse. Es bien ilustrativa esa anécdota que te cuenta. Maruja le dice a su marido, levántate Pepe, ya somos independientes, y Pepe responde sorprendido, ¿y eso qué es? Si bien es la época de la independencia, no está muy lejos de situaciones similares de esta época, ¿no? Es una anécdota irónica. La independencia, digamos, no hubo una voluntad independentista tan clara, ¿no? En el Perú, ¿no? O sea, hubo, por supuesto, grupos que sí estaban comprometidos con la independencia, pero la mayoría no estaba involucrada en ese proceso. Era un vademecum de la vida política del país, el embajador Bácula, ¿no? Sin duda. Y además era historiador, ¿no? Y tiene 2 o 3 libros claves y escribe mucho sobre las relaciones también con nuestros vecinos. Entonces conocía historias desde el siglo XIX muy bien, desde la época republicana, desde el inicio de la vida republicana del país, y por supuesto también siglo XX. Y le encantaba la coyuntura, o sea, porque también estaba al día de lo que pasaba. El ingeniero Alberto Benavides de la Quintana descubrió casi todas las minas que hoy están en plena actividad, ¿no? Él descubre, primero se hace, él era un geólogo, como dice, ¿no? Claro. Y su vocación era esa. Y como también dice, de relancina terminó siendo, así se usa esa palabra, ¿no? De relancina terminó siendo empresario, ¿no? Porque terminé en Julcani. Casi se le imponen, ¿no? Exacto, casi se le terminan, bueno, y él asume, ¿no? Y después ya la va comprando poco a poco a los dueños, que eran suizos, y también está de por medio la Cerro, ¿no? Y se queda años, porque él vive cerca de 20 años en la sierra, o sea, entonces tenía un conocimiento, digamos, diría yo, bastante intenso, profundo del mundo serrano, del mundo andino. Y claro, y cuenta la cantidad de yacimientos que él explora, hasta las Mambas, ¿no? O sea, pues las Mambas, después y Anacocha, Antamina era su obsesión, ¿no? Su obsesión era Antamina, pero no logra convencer al Cerro de que se metan en Antamina, y él les explica que sí era posible sacar el mineral, que no había dificultades, que faltaba parece un tramo de carretera, pero sí, tenía una vocación de descubridor, digamos, y de emprendedor, ¿no? Y de emprendedor, efectivamente, ¿no? Yo te voy a decir algunas de las sorpresas con las que me he encontrado. Por ejemplo, probablemente las aguerridas lacanianas de Lima no se imaginan que el padre Gustavo Gutiérrez
llevó un seminario en Francia con el gran gurú Jacques Lacan allá por el año 1957, nada menos. Imagínate. Y además él hace su licencia, su tesis de licencia sobre psicoanálisis, ¿no? ¿Entiendes? Entonces es interesante porque eso te permite entender por qué Gutiérrez logra combinar, a mí me parece, la preocupación por la libertad del ser humano, ¿no es cierto?, con lo que es un proyecto más, digamos, colectivo, más de un proyecto que involucrase a mucha gente. También la fantástica memoria de Manuel Acosta Ojeda. Recuerda lo que comió y por supuesto lo que bebió una noche hace 30 años. Te puede contar como si fuera una película toda su vida y la de sus amigos, además con un humor desbordante. Increíble, increíble, increíble. Además, y cuenta lo que era Miraflores en esa época, con un detalle que, mira, yo... Miraflores y Surquillo. Y Surquillo, ¿no? Surquillo, ¿no? Está exacto. Y por qué él andaba en esa zona, ¿no? Y una cosa que a mí me impresiona mucho, porque de chico yo tengo un recuerdo muy fuerte, es el mundo de la radio, ¿no es cierto? El mundo de la radio, el mundo, porque no es como ahora, ¿no? Que es en la televisión, en la que tú escuchas a un conjunto, ¿no? Y los ves. Y lo ves, exactamente. En esa época tú escuchabas. Y te lo imaginabas. Y te lo imaginabas, ¿no es cierto? Y él cuenta ese mundo de la radio, del mundo, digamos, de la vida, de la música criolla, ¿no? En la radio, ¿no? Creo que eso para mí fue como una especie de retorno, ¿no? Porque uno ha escuchado desde partidos de fútbol, ¿no? Hasta esas radionovelas que uno escuchaba, ¿no? Entonces... Tamacún, el Invencible y esas cosas. Claro, todo eso, ¿no? ¿Cómo los elegiste? ¿Tuviste algún orden o fue de puro azar? Porque después te deben de haber dicho que debiste conversar con fulano, debiste conversar con sultano. Sí, no, eso la es clásica. Inevitable, ¿no? O sea, fui eligiendo poco a poco, te digo francamente. No fue que los tuve desde el comienzo, los 21. Fue surgiendo poco a poco, porque tenía una lista de 4, 5, 6, máximo 8. Incluso algunos de ellos, lamentablemente, fallecieron en ese momento, en ese lapso. O sea, por ejemplo, yo quise entrevistar a Luis Jaime Cisneros, ¿no? Y hablé con su esposa, me dijo, mira, espera que pase este momento, está un poquito delicado, ¿no? Pero ya no hubo oportunidad, ¿me entiendes? Con otro que también hubiera querido conversar, porque bueno, yo tenía una buena relación con él, es con Alfonso Bravo Bertolini, porque con él más de política quería hablar de fútbol, ¿me entiendes? Porque te acuerdas Toribio Gol. Era Toribio Gol, pues no, en esa columna que yo de chico la leía, era la columna que más leía, pero a los años me enteré quién era Toribio Gol, ¿no? Aparte de estas que yo te he mencionado, ¿qué otras cosas te han sorprendido mucho? Por ejemplo, hay un personaje que es quizá el menos conocido, Never Tuesta, que es el último, que es el más joven. Él es aguajún. Su abuela es quechua, el lama quechua, porque claro, ¿no? En lamas se habla quechua. Se habla quechua, ¿no? Claro. Fueron los chancas que se fueron para allá. Exactamente, y su padre es habla castellano, digamos, es de lengua materna castellana, que es de Chachapoyas. Entonces es una mixtura. Entonces él cuenta, por ejemplo, me dice, la etapa más feliz de mi vida casi, de hecho, fue mis primeros 10 años o 11, ya no me acuerdo exactamente, que viví en mi comunidad. Y él cuenta la diferencia que hay entre lo que él vivía en su comunidad y el paso al colegio. El paso al colegio fue traumático, era casi, oiga, miren, lo que han aprendido hasta ahora no sirve. Bórrenlo. También con Jaime Guardia, por ejemplo, ¿no? Él tuvo que aprender a tocar charango. En la familia no lo veían bien, pues, porque es la típica, ¿no? Que si tú vas a ser un jaranista irrecuperable, ¿no es cierto? Entonces él llega a Lima muy joven, tenía 20 años, algo así, muy joven. Y bueno, al comienzo dice que no empataba mucho con sus propios paisanos, ¿no? Y un día se le apareció, dice, un señor blanco y le dijo, tienes que seguir tocando igual como estás tocando, no cambies, ¿no? Y el Arguedas, claro. ¿no? Entonces a partir de ahí él no entiendo, sino que Arguedas lo busca y traza y establece un vínculo muy fuerte, ¿no? Por ejemplo, Julio Cotrer es otro personaje, ¿no? Él cuenta, vivía por Breña, entonces iba caminando de ahí hasta su colegio, que está en las primeras cuadras de
de la Petite Arts. Y me cuenta de sus profesores y se acordaba muy lúcidamente y claramente de algunos de sus profesores, por ejemplo, que eran apristas, ¿no? O sea, porque date cuenta el momento en el que él está en el colegio, es un momento también duro políticamente, ¿no? Y entonces digamos, tiene un gran recuerdo no me acuerdo del nombre en este momento de ese profesor, de esos profesores, pero que para él fueron muy, muy importantes, ¿no? Otro dato, otro detalle, fue muy dramática la conversación que tuve con Mama Angélica. Ah, claro, sobre su hijo. Sí, te lo digo que la verdad que... Se te pone la piel de gallina. Me emocioné, ¿no? O sea, no es posible no hacerlo, ¿no? Ella me hablaba en quechua, ella entiendo el español, pero prefiere claro, es mucho más expresiva. Y su hija muy gentilmente me traducía, ¿no? Por ejemplo, Villanueva tiene una respuesta, a mí me parece increíble, dice, bueno, yo estuve 7 años en la cárcel, 7 años perseguido y 7 años en el exilio, o sea, fueron 21 años. 21 años. 21 años en la ilegalidad, ya sea porque estaba en la cárcel o porque estaba perseguido, o porque estaba... fuera del país. O porque me habían votado. Pero él dice, pero tú no puedes vivir con eso. Tú no puedes vivir con ese amargor, tú no puedes vivir con ese resentimiento. Tú si quieres crear, si quieres tener la capacidad yo creo, de vivir con libertad en última instancia, es que tienes que superar eso. Eso, por ejemplo, me pareció una cosa... Una referencia sí, de cómo era políticamente, ¿no? Sí, y además también personalmente, ¿no? Esa calidad humana de saber, que creo que es una sabiduría, ¿no? Porque llega un momento en que para que alguien piense así, ¿no es cierto?, y procese de esa forma el dolor, el sufrimiento, todo lo que significó, ¿no? Ese procesamiento de él me pareció admirable. Después otros 2 personajes mujeres, Teresa Izquierdo, que es una cocinera, ¿no? También ha fallecido, muy linda. Su mundo había pasado en gran medida en Lince. Después con Elba Alcandré. Elba Alcandré, ¿no? Una gran actriz. Una gran actriz. Y a mí me sorprendió de ella lo audaz que era ella y algunas de sus compañeras mujeres en el momento que comienza a hacer teatro, pues, porque el Lima era muy conservadora, Así ¿no? es. Olvídate, acuérdate, cuando éramos jóvenes era muy conservadora, ¿no? Muy pacata, como se diría, ¿no? Entonces, tener esta fuerza que ellas tuvieron, ¿no? Para poderse entrar al teatro. Meterse al teatro, hacer teatro, viajar vivió mucho tiempo en Ecuador, ¿no? Exacto, También. Vivió mucho tiempo en Ecuador. A mí me pareció también una historia de vida de ella muy, muy, muy significativa. Y después Ronald Goodman, que es un científico, que es un gran... El Instituto Geofísico. Así es que estoy diciéndolo correctamente. Por ejemplo, él es un convencido, ¿no? Él dice, nosotros los peruanos tenemos el talento para hacerlo. Santiago, le agradezco mucho y espero que los otros que se te quedaron en el tintero puedan ver la luz en algún momento. No sé, si hay la oportunidad de hacer algo, un libro nuevo. De todas maneras, por lo menos, a Estuardo Núñez lamentablemente ha fallecido, ¿no? Pero al Conejo Benítez todavía lo puedes encontrar. Me gustaría encontrarlo. Y varios más que te deben haber sugerido ahí. Exacto, sin duda. No, es una lista, porque tú eres periodista, sabes perfectamente que por qué no entrevistaste a tal o a tal. Sí, pues, inevitable. Inevitable, eso pasa, ¿no? Amenas conversaciones con ojos del siglo XX de Santiago Pedraglio. Vamos a la pausa y de regreso volveremos con el cambio climático.